Y ya estamos listos para una de las secciones más esperadas de toda la semana. Confieso que he leído con mi queridísimo Javier Aranda, que como siempre tiene el acierto de presentar cada viernes algún texto, algún escritor o alguna obra respecto pues, a la coyuntura de la cual nos encontramos, que no es nada fácil. Y en este caso, por supuesto, que tiene que ver pues, con estas festividades del Día de Muertos, esta tradición tan profunda. Y creo que traes a colación un escritor que lo puede hacer cualquier semana, ¿no? Por supuesto, pero bueno, creo que tiene mucho que ver con este contexto. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Días. No, qué gusto estar con ustedes y aquí buenos con la días, Catrina. Con la Catrina, ¿no? Y mira, hoy sí se puso Catrina. Remasterizada, así es. Pues es una obra que yo no sabía. Ajá. Luego solamente vemos lo que pasa en nuestro pequeño entorno. Y yo no sabía, por ejemplo, que este autor y esta obra en particular, Nostalgia de la Muerte, de Javier Villaurrutia, era una obra desconocida en España. Tiene 80 años, este año se cumplen 80 años de haber sido publicada Nostalgia de la Muerte. Y hace unos 10 años empezó a circular en España. Y los propios españoles decían, ¿cómo es posible que hayamos tenido esto en nuestro idioma y no lo hayamos visto? Bueno, que hayamos vivido toda nuestra vida sin Nostalgia de la Muerte. Es un libro, sobre todo de Villaurrutia, fundamental para entender no solamente este poeta, sino parte del entorno de ese grupo importante que fue el grupo de contemporáneos. Sí. Todos ellos tenían alguna conexión con este tema, que es una conexión cultural también en nuestro caso con la muerte, ¿no? Esta presencia fuerte la vemos, por ejemplo, en otro contemporáneo que es Gorostiza, en Elías Nandino, en Pellicer y notoriamente en Javier Villaurrutia. Bueno, Gorostiza también con Muerte sin fin, ¿no? Que es su gran poema emblemático. Pero en el caso de Villaurrutia tiene muchos versos, muchos sonetos y además me sorprende mucho que a partir de las formas clásicas haya arrastrado a nuestro país, digamos, la vanguardia que le tocó de rebote porque pues él estaba en México, pero por ejemplo de lo que tiene que ver con el surrealismo. Y lo mete, lo empieza a entramar y teje, hace un texto con los versos de algunos de sus poemas de Nostalgia de la Muerte en los que enlaza la cuestión fuerte de la presencia de la muerte en el mundo mexicano, que es una mezcla espléndida como nos lo acaba de hacer ver Helio Masferrer hace unos momentos, pero también con todo lo que las vanguardias están manejando, ¿no? Sí. Entonces leí algunas cosas, particularmente hay un caso en donde esto es muy notorio, se llama Nocturno de la Estatua, que me gustaría compartirles, por si les supuesto, parece. al contrario, más en tu voz. Porque uno lo ve y piensa necesariamente, por ejemplo, en Magritte, y pues es muy visual también. Sí. Se llama Nocturno de la Estatua y dice soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro y caer y tocar un espejo. Hallar en el espejo la estatua asesinada. Sacarla de la sangre de su sombra. Vestirla en un cerrar de ojos. Acariciarla como a una hermana imprevista. Y jugar con las fichas de sus dedos y contar a su oreja 100 veces, 100, hasta oírla decir, estoy muerta de sueño. Te remite inmediatamente a esa zona oscura, ¿no? De Javier Villaurrutia, siempre reflejándote esa cuestión un poco clara y claro, siempre llevándote a ese misterio, ¿no? Una poesía siempre muy, obviamente, peculiar la de él. Sí, totalmente nocturna, la noche está presente, la muerte está presente y hay otros elementos que tienen que ver con esto y con el mundo, en este caso de este poema, con lo que estaban manejando los surrealistas en Europa, ¿no? Me sorprende mucho porque de verdad yo visualicé luego las pinturas de Magritte, de este pintor metafísico increíble, y bueno, pues está además planteado en un texto, en unos cuantos versos, pero con una gran proyección visual. Uno de sus amigos de contemporáneos decía que los poemas de Javier Villaurrutia se veían, era un poeta bastante visual, a pesar de la gran sonoridad que tiene. Piensen, por ejemplo, en Décima Muerte, que son 10 décimas así sonoras, pero como a tambor batiente,
que dice, por ejemplo, ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Son 10 décimas perfectas. La sonoridad es increíble, pero también la onda visual la vas construyendo. Cuando sigues el ritmo de los versos, vas viendo la imagen, cómo se va componiendo. O sea, la estás viendo como completa, como cuando en la televisión, en el cine, haces un recorrido de arriba a abajo o de un lado al otro, empiezas a ver toda la dimensión de lo que nos está contando el poeta. Es un poeta francamente secreto, por desgracia, para muchos, pero es un gran poeta. Oh, sí, claro. Sí, adelante. No, yo solamente quería comentar cómo es, pues esta riqueza de lo humano que ante aquello que nos es inasible, que nos es incomprensible, como lo es la muerte, pues lo que hacemos es generar este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Que nos dan alegorías que solo así nos permiten de alguna forma comprender lo que sucede en estos fenómenos, ¿no? Como y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista, ni tu roce. Para no sentir un goce ni un dolor contigo. Ese es de Javier Aranda. No, es de Javier Villaurrutia. Pero es que estoy viendo aquí la imagen. Sí. ¿Te inspiró no, pues la sí, careta? Porque estoy viendo los ojos y digo, son sus ojos, no son sus ojos. Pero como dices bien, te llevan a esa zona oscura en donde finalmente quien termina de construir los versos es quien los escucha o quien los está leyendo, porque a pesar de que compartimos un bagaje, una tradición cultural fuerte alrededor de la muerte es personal. Cada uno la tiene de manera diferente. Todos la esperamos de manera distinta. No, o la de y tu voz que madura, y tu voz que madura, y tu voz que madura. No, es maravilloso. No, pues es maravilloso. Es un gran poeta que ojalá de verdad se acerquen, y particularmente a este librito. Es muy delgado, Nostalgia de la Muerte. Sí, pues interesantísimo lo que estamos platicando, Javier. Permítenos ir a hacer una breve pausa para seguir hablando. Pues yo creo que un poquito sobre la muerte, a lo mejor en lo que es la literatura mexicana. Digo, es inevitable hablarlo. Jaime Sabines también posterior, que era inevitable que hablara de estos aspectos. En fin, permítenos hacer una pausa, Javier, y regresamos. Estamos platicando nada más y nada menos que con Javier Aranda, nuestra gran estrella de la literatura, que nos ayuda a comprender, y precisamente en estas fechas donde necesitamos comprender mucho, necesitamos entender nuestra humanidad, porque pues festejamos uno de los momentos más enigmáticos y paradigmáticos de ser humanos, que es la muerte. Y pues antes de irnos al corte, le preguntábamos a Javier qué más podíamos pues digerir para entender esta situación tan inevitable, tan desgarradora, pero también tan inspiradora. Bueno, es inesperada. Todos sabemos que vendrá, pero no sabemos cuándo. Por más que tengamos un pronóstico difícil en un hospital, de repente o se prolongan los días y que se convierten en años, o en un tris, la gente se va o nos vamos, ¿no? Sí. Claro. Entonces la esperada siempre resulta inesperada, y yo creo que los poetas, sobre todo los poetas, tienen esa capacidad de atrapar lo intangible, lo que no conocemos, ese límite, ese hasta aquí, ese ya no más, el se acabó, de una manera espléndida, porque no sabemos expresarlo. No, es una experiencia que no podemos contar, o sea, ni podremos contar nunca, ¿no? Porque además la vivimos solo a los vivos, ¿no? Pero no, dejamos de ser. Sí, pero no, exacto. No, es que la muerte es el ya no eres, se acabó, tanta. No hay vuelta, no puedes siquiera asimilarlo, te fuiste. Y en aspectos precisamente de grupos, de grupos o generaciones de escritores en México, ¿cómo se ha dado esta? Porque supongo que tenía mucho que ver, ya lo decía el doctor que estuvo con nosotros al inicio, de que pues esta gran parte de la cultura que abrazamos del Día de Muertos, pues, tuvo que ver con José Guadalupe Posada. Sí, claro. Uno de los que lo fijan, que lo pone en el centro, es José Guadalupe Posada. José Guadalupe Posada, y que esto parte después de la Revolución Mexicana. Y hay un grupo importante de escritores que también tiene que ver con ello, y en general artistas. Sí, bueno, pero son los artistas que toman del ambiente esa presencia que está en muchas partes. En ese inicio tiene que ver más lo gráfico, ¿no? Con Diego Rivera, con por muralistas. supuesto, por supuesto. Y no es casual que, por ejemplo, Diego, en su espléndido mural de Sueño una tarde dominical en la Alameda,
Está ahí. que aparece él tomado de la mano de la Catrina, que es la pareja de José Guadalupe Posada. Entonces, nos está hablando de que él viene de esa tradición, pero también está rindiendo un homenaje al maestro que fijó, entre otras, esa figura. La Catrina que actualmente tenemos es la de Diego Rivera. Sí. Si vemos, por ejemplo, las que hizo Posada, que son espléndidas, son otra onda. Pero tenía genio. La primer calavera que publica Posada, ¿de quién crees que son? ¿O ustedes de quién creen que es? Pues es del Quijote de la Mancha, montado en su caballo. Fíjate, increíble ese dato que acabas de dar. No, es que Riquísimo ese dato tú que dices, acabas de dar. bueno, es nuestra sí, pero el otro estaba viendo también el mundo. Y estaba fijando también su admiración por uno de los escritores esenciales de nuestro idioma. Entonces, su primer dibujo, su primer grabado de las calaveras es justamente Don Quijote de la Mancha. Interesantísimo ese comentario. Y bueno, también está el hecho de que esta festividad ha generado, bueno, valga la redundancia, un género literario, ¿no? Que son las famosas calaveritas, que se han convertido en verdaderos íconos, que ya vimos que te acaban de dedicar una, por cierto. Sí, bueno, son muy redes. ingeniosos, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Quiénes identificas o cómo identificas este fenómeno literario de las calaveritas? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Tienen que ser irónicas? ¿Tienen que ser, pues de alguna forma, burlonas, ¿no? Es lo que yo decía, ¿no? De la muerte, como jugar con ella, como... No, pues son burlonas y es una forma, digamos, valiente de darle la vuelta a la muerte. Claro. Mejor me burlo de lo que no sé ni qué es. Pero a fin de cuentas la respetas porque está ahí y pone los altares. Los altares, por ejemplo, que se montan ahora con flores y todo eso. No sé por qué nos asombramos de los artistas modernos que ponen performance y hablan del arte conceptual, si los altares son eso. Y son tan efímeros como los más modernos, digamos. Los instalan, son instalaciones que están hechas para ya no más. Sí. Se acabó. Y son muy bonitos. Nada más que a diferencia de los performances de los actuales artistas plásticos, estos son trabajos comunitarios. Son como un magneto en donde tú participas, el otro participa, y uno dice, bueno, es que lo que le gustaba más a nuestro difunto era el tequila, pero no cualquier tequila, era este. Entonces es un trabajo colectivo que te habla también de la importancia de este tipo de tradiciones para fortalecer el tejido social, que en muchas zonas se ha perdido. Y ya que decías de las famosas calaveras, bueno, pues una característica es lo que tú dices, la ironía, el juego de palabras, son octosílabos, lo tradicional, y no creo que sea tan antiguo, yo creo que viene de esa gana de versificar muchas cosas como los corridos, nada más que en el sentido de la muerte. Pues interesantísimo comentar este tema contigo, Javier. Siempre la muerte será una parte, la más necesaria dentro de la literatura, pues parte de la reflexión e inmiscuirte en eso que comentas, ¿no? Esos misterios irreconocibles. Y bueno. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana en Interfaz. Nos vemos el lunes con más temas. Ana Cris, Así es, nos despedimos también de Griselda Yebra y nos vemos el lunes con más información y educación. Gracias. Gracias, nos vemos.